Hermanos míos, buenos días. Estamos aquí nuevamente por la gracia del Señor, una vez más para juntos aprender y edificarnos en su santa palabra. Antes de iniciar, yo quiero orar para que el Señor calme nuestros corazones, para que el Señor prepare nuestros corazones para su palabra. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar a Dios porque este culto, todo, nuestras vidas dependen de Dios. Señor, aquí está tu pueblo, Padre. Aquí estamos una vez más reunidos, Padre, para edificarnos los unos a los otros. Aquí estamos, Señor, nuevamente para bendecir y exaltar tu santo nombre, Señor. He aquí, Señor, hombres pecadores que necesitan de ti cada día más, Señor. Necesitamos cada día más de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo cada día más, Señor. Ayúdanos, Padre. Socórrenos, Señor. En medio de nuestras aflicciones, Padre, ven a nuestro pronto auxilio, Señor. Aquí estamos, Padre. Tú conoces realmente lo que hay en nuestros corazones y sabes nuestras necesidades, Señor. Tú más que nadie, Señor, escudriña lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Por eso hoy, Señor, tráenos una palabra de consuelo, Padre. Edifica nuestras vidas, llénanos de tu Espíritu Santo, que el poder de tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, Señor. En esta mañana te lo pedimos, Señor, que prepares los corazones abatidos, que prepares los corazones atribulados, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Padre, porque dependo de ti, Señor. Dependo de ti, Señor. Mi ineficiencia, Señor, no es suficiente, Padre, pero tu poder, tu palabra y la intervención divina de tu Espíritu Santo puede quebrar los corazones endurecidos. Padre, ilumínanos en esta mañana y danos de tu unción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos míos, los invito a que vayamos al libro de Oseas, capítulo 14. Estaremos leyendo el versículo del 1 al 4. Oseas 14, versículos del 1 al 4. Leo para todos ustedes. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Padre, guíanos en esta mañana, Señor. Que tu palabra sea edificando los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que estaremos desarrollando en el día de hoy tiene que ver acerca del enfriamiento espiritual. Es una palabra que nosotros la conocemos fácilmente, que hemos escuchado muchos sermones acerca de este tema. Hoy no vamos a traer algo nuevo sobre el tema, sino que más bien estaremos recordando todas esas cosas que como creyentes hemos olvidado. Cuando hablamos del enfriamiento espiritual, estamos hablando de un tema serio, un tema que tiene que ser visto con esa seriedad, porque es algo que estamos enfrentando muchos de nosotros. Y estaremos desarrollándolo a través del libro de Oseas. Para iniciar voy a leer una historia breve una historia hipotética acerca de este tema. Dice lo siguiente: había una vez un hombre llamado David, quien había sido un creyente apasionado y comprometido con su fe desde su juventud. David amaba a Dios con todo su corazón y se dedicaba a servirle fielmente en su iglesia local. Pasaba tiempo en oración, estudiaba la palabra de Dios y se involucraba en diferentes ministerios para ayudar a los demás.
Sin embargo, con el paso del tiempo, David comenzó a experimentar un enfriamiento espiritual gradual. Se fue descuidando en su relación personal con Dios, las responsabilidades diarias, las distracciones del mundo y el cansancio acumulado empezaron a ocupar su tiempo y su mente. Las preocupaciones de la vida y las presiones laborales comenzaron a abrumarlo y poco a poco su pasión por Dios se fue disminuyendo. David dejó de dedicar tiempo regular a la oración y a la lectura de la Biblia. Su comunión con Dios se volvió superficial y ocasional. Los compromisos en la iglesia se convirtieron en una carga más que en una bendición. Su participación en los ministerios se volvió mecánica y sin entusiasmo. A medida que su relación con Dios se enfriaba, David también se alejaba de sus hermanos y hermanas en la fe, evitando la comunión y el compañerismo con ellos. Con el tiempo, David comenzó a sentir un vacío en su corazón. Ya no experimentaba la alegría y el gozo que solía tener antes, que solía tener en su relación con Dios. La paz y la dirección divina que antes conocía parecían haber desaparecido. Se encontraba luchando con la duda y la confusión espiritual. Un día David se dio cuenta de su estado espiritual y reconoció que se había alejado de Dios. Experimentó un profundo dolor y arrepentimiento por su descuido espiritual. En ese momento decidió volver a buscar a Dios con todo su corazón. Comenzó a dedicar tiempo diario a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Volvió a involucrarse activamente en la iglesia buscando la comunión y el apoyo de los creyentes. Con el tiempo, David experimentó un avivamiento espiritual en su vida. Su pasión por Dios fue renovada y su relación con Él se fortaleció. Volvió a encontrar gozo en la presencia de Dios y se sintió animado a servir con renovado entusiasmo. Su testimonio y su impacto en la vida de otros creyentes se revitalizaron. Ahora, este comportamiento de la historia hipotética que acabamos de leer, la podemos observar. O sea, este mismo comportamiento nosotros lo vemos a lo largo de las Escrituras. Si nosotros tomamos desde el libro de Génesis, Éxodos, Levítico, y nos vamos por todas las Escrituras, siempre estaremos viendo este mismo comportamiento. Un comportamiento en el que Dios promete al pueblo librarlo de sus males. El pueblo, en vez de apegarse a esa promesa, se descuida, se aleja de Dios y Dios envía juicios temporales para traerlos nuevamente hacia Él. Entonces, este tipo de comportamiento lo vemos a lo largo de la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Vemos este mismo patrón. Pero hoy vamos a estar desarrollándolo con un ejemplo en el libro de Oseas y lo estaremos dividiendo en 3 breves puntos. Primero, en el libro de Oseas estaremos viendo cuál es la causa del enfriamiento. Estaremos viendo cuáles son las consecuencias del enfriamiento y por último estaremos viendo la esperanza en medio del enfriamiento. Como muchos recordamos, en los primeros capítulos de Oseas, en el capítulo 1 al capítulo 4, podemos observar que el Señor ha ordenado a Oseas a que se case con una mujer fornicaria. Recuerden, entre el capítulo 1 y también en el capítulo 3 vuelve a recalcar lo mismo. El Señor le está diciendo a Oseas, ve si busca una mujer fornicaria y ten hijos de fornicación. Ahora, este acto de obediencia de Oseas lo llevó en su tiempo a ser ese centro de atención y crítica en medio del pueblo. Pues ponte a analizar esta historia. Oseas ha sido llamado por Dios a buscar y casarse con una mujer fornicaria y a tener hijos de fornicación. En ese momento el pueblo estaba fijando toda su atención hacia esa relación y ellos estaban volviéndose un centro de críticas. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a las distintas infidelidades y abandonos de su esposa Gomer. Ahora, todo esto fue permitido por Dios, todo lo que Oseas pasó con su esposa, todo esto fue permitido por Dios porque Dios quería ilustrarle al pueblo la condición actual en la que ellos estaban viviendo. Dios está llamando a Oseas a que se case con una mujer fornicaria, pero es para ilustrarle al pueblo la condición en la que ellos se encontraban. Un pueblo amado de Dios que había sido llamado por Dios,
que es la esposa del Señor, se encuentra fornicando con otros ídolos y con otros dioses que ellos mismos han creado. Entonces en los primeros capítulos vemos que es la ilustración que Dios está utilizando para mostrar al pueblo la condición en la que ellos se encontraban. El pueblo de Israel se había prostituido e ido en pos de otros dioses. Sus corazones se habían apartado de Dios y de sus ordenanzas. Vayamos a Éxodo capítulo 34, versos 14 y 16. Éxodo 34, capítulo 34, versos 14 al 16. Dice lo siguiente: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esto es lo que Dios le había ordenado al pueblo. Sin embargo, el pueblo había desobedecido las órdenes que Dios le había dado. El pueblo debía mantenerse fiel a Dios, pero en su lugar se prostituyeron y desobedecieron la orden del Señor. Ahora, una de las causas por la cual el pueblo de Israel se mantuvo alejado de Dios y de sus preceptos, lo podemos encontrar en Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6 nos da un indicio del por qué este pueblo se mantenía alejado del Señor y por qué este pueblo había cometido todos estos actos pecaminosos. Oseas 4, 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una de las causas, la primera causa por la cual el pueblo se mantenía en esa condición era porque desconocían a Dios, al Dios que les había llamado. Cuando hablamos, o en Oseas, cuando se refiere a la falta de conocimiento, no está hablando de un conocimiento meramente intelectual o sistemático, sino que se está refiriendo a ese conocimiento, a esa comunión íntima que debía tener el pueblo con su Dios. No es meramente un conocimiento de palabras o un conocimiento intelectual, es esa cercanía que debía tener el pueblo hacia Dios. Y entonces ese abandono de la comunión del pueblo con Dios fue lo que lo llevó a desconocer a ese Dios. Ahora, ellos habían quebrantado los preceptos de Dios, su santa ley. Ellos habían abandonado al Señor y por causa de esto, la adoración que ellos emitían al Señor era una adoración llena de hipocresía. ¿Por qué? Porque mientras ellos clamaban al Señor por justicia, dentro de su pueblo permitían injusticias entre ellos. Entonces esto estaba siendo un acto de adoración hipócrita hacia el Señor. Y no solo eso, sino que también otra de las causas de la falta de conocimiento del Señor es que el pueblo no estaba confiando en las promesas que Dios le había hecho. Cuando ellos estaban viviendo momentos de aflicción, el Señor prometió sostenerlos, salvarles, librarlos, pero ellos en su lugar lo que hicieron fue refugiarse en sus tratos políticos con Egipto y Asiria. Ellos prefirieron refugiarse y buscar ayuda en Asiria. Ahora, cuando ellos clamaban a Dios en los momentos de escasez, Dios proveía todo lo necesario para su sostenimiento, pero ellos en su lugar, en vez de agradecer a Dios por todo lo que Dios les había brindado, lo que hacían es dar tributos y loores a los Baales. Este tipo de comportamiento fue alejando cada vez más al pueblo de su Dios. Ahora, sus corazones se endurecieron de tal manera que ellos buscaban refugiarse en los ídolos. Miren, el pueblo oraba a Dios en la escasez y Dios proveía en medio de la escasez. Ellos tomaban los recursos que Dios les brindaba y con esos recursos formaban sus propios dioses y se postraban y adoraban a esos dioses que ellos mismos habían creado. Entonces, esta necedad y esta falta de conocimiento fue un comportamiento que los mantuvo alejados de Dios poco a poco.
Estas son las causas que más adelante estarían recibiendo consecuencia por sus actos. Ellos estarían cosechando el fruto de sus iniquidades, de sus impiedades. Ahora, este tipo de comportamiento, como veíamos al inicio, ha trascendido en los tiempos. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos durante toda la historia del cristianismo y también lo vemos en nuestra iglesia local. Este tipo de comportamiento lo vemos muchas veces entre nosotros. Si nosotros nos ponemos a analizar, muchos de los hermanos que están aquí hoy reunidos, que domingo a domingo están puntuales, que llegan a la iglesia todos los domingos y están siendo constantes. O sea, muchos de los hermanos que a la vista de los hombres, al parecer, se encuentran compartiendo buena comunión y se encuentran compartiendo, al parecer están gozando momentos de crecimiento y comunión con Dios. O sea, a la vista del hombre, nosotros podemos ver en aquellos hermanos que están reunidos entre nosotros como si estuviesen creciendo cada vez más en el Señor. Al parecer, su comportamiento nos da a entender que Dios está en medio de ellos y que Dios está siendo el centro de sus vidas, pero realmente, si nosotros tuviésemos la capacidad que tiene Dios de examinar lo más profundo de nuestros corazones, nos daríamos cuenta que son hermanos que realmente están apartados de Dios. Hermanos que están apartados de Dios y que sus vidas se encuentran en un estado grave de frialdad. Ellos han abandonado los medios de gracia que Dios ha provisto para su santificación. Se encuentran viviendo vidas deliberadamente pecaminosas, se encuentran viviendo vidas deliberadamente pecaminosas, ya no hay arrepentimiento en sus corazones, se encuentran refugiados en las promesas falsas del pecado. Su oído está presto a los deseos de sus corazones. Ya no hay remordimiento por los pecados. Ya no luchan con las tentaciones. Su amor hacia el mundo aumenta cada día más mientras su camino va camino hacia la destrucción. Mientras sus vidas van camino a la destrucción. O sea, ese tipo de comportamiento nosotros podemos verlo en Oseas y aplicarlo en nuestros tiempos. Hermanos que al parecer están viviendo vidas fructíferas, pero realmente si como Dios nosotros examináramos sus corazones, nos diéramos cuenta que están viviendo una vida gravemente llena de frialdad. Octavius Winslow, en su libro sobre el enfriamiento espiritual, dice lo siguiente: o sea, el estado de frialdad que hay en muchos creyentes es tanto, que dice Octavius Winslow, hay creyentes que están en un estado grave de frialdad que si Dios decidiese retirar su presencia de la vida de ellos, ellos ni siquiera lo notarían. Es tanta la frialdad que hay en los corazones que ellos no podrían diferenciar si Dios y su presencia están habitando junto con ellos. ¿Por qué? Porque han abandonado estos medios de gracia que Dios ha provisto para su santificación. Como su vida ya no son vidas de oraciones, entonces ellos no pueden diferenciar si lo que están viendo, la provisión que están viendo diaria es una provisión que viene de parte de Dios. Y cuando Octavio Winslow se está refiriendo a creyentes, está hablando a creyentes genuinos, no creyentes ni personas inconversas, sino a creyentes genuinos que una vez gozaban de la plenitud del gozo de la salvación que habían experimentado y que sus vidas eran vidas de oración, que predicaban la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hombres y mujeres que visitaban hospitales, visitaban las cárceles, predicaban la palabra de Dios en los buses, en sus trabajos, en sus universidades, en cada lugar que visitaban, el nombre, la persona de Cristo estaba siendo pregonada por sus vidas. Personas que constantemente llevaban a ese Cristo de esperanza en medio de un mundo lleno de desesperanzas. Ahora, que servían constantemente en sus iglesias locales sirviendo a Dios en obras de misericordia para ayudar a los hermanos que estaban necesitados. Pero poco a poco sus vidas se fueron alejando de estas cosas. Poco a poco sus vidas se fueron alejando de estos medios que Dios nos había provisto. Citando nuevamente a Octavius Winslow, dice lo siguiente: para nosotros poder identificar la causa que está generando esta frialdad en nuestros corazones, debemos examinarlos a través de las Escrituras. Debemos orar a Dios para que Dios por medio de su Espíritu nos ayude. Octavio Winslow dice lo siguiente: el creyente es como una flor que ha florecido,
pero con el tiempo, porque con el tiempo sus hojas se han marchitado, pero que a pesar de haberse marchitado, cuenta con todos los recursos para que sea nuevamente regada y nuevamente empiece a florecer. Pero Octavio Swift lo dice, pero si ese comportamiento de que la flor se sigue marchitando a pesar de los recursos que le han dado, tiene que ser examinada, porque quizás esa flor, en esa flor hay un gusano que se está absorbiendo sus recursos. Si tu vida constantemente está siendo llevada a ese enfriamiento espiritual, tiene que ser examinada a través de las Escrituras, porque quizá hay pecados en nuestras vidas que son las que están consumiendo nuestras vidas y nos están apartando cada vez más de Dios. Debemos examinar la pecaminosidad que hay en nuestros corazones, esos pecados ocultos que a la vista de los hermanos no parecen estar presentes, pero que realmente nosotros conocemos, que viven diariamente con nosotros y están batallando con nosotros y están a punto de derribar nuestras vidas. También podemos ver acerca del enfriamiento espiritual que existen ciertos síntomas que se ven entre los creyentes cuando su vida se encuentra en este estado de frialdad. La falta de compromiso y comunidad con la comunidad de creyentes. Dice, la vida cristiana está diseñada para vivirse en comunidad. Si nos aislamos de otros creyentes y dejamos de recibir el aliento, el compañerismo y la responsabilidad mutua que son vitales para nuestro crecimiento espiritual, la falta de participación en la iglesia y el descuido de las relaciones cristianas puede llevarnos al enfriamiento. Cuando las personas o cuando los creyentes se encuentran en este estado de frialdad, que han sido muchas veces derogados por las influencias negativas, presiones del mundo que están desviando su atención de los preceptos del Señor, pruebas y desafíos que están afrontando en su vida que los están llevando a desconfiar de Dios y a refugiarse en las promesas falsas del pecado. Pecados no confesados que pueden crear barreras en nuestra relación con Dios. Si nosotros mantenemos una actitud de resistencia y desobediencia a los mandatos de Dios, nuestra conciencia se verá afectada y experimentaremos una disminución de nuestra cercanía a Dios. Si nuestra vida espiritual, nuestra vida presente, se vuelve rutinaria y carente de pasión, es posible que caigamos en la apatía y el estancamiento. La falta de búsqueda constante y el avance de nuestra fe puede conducirnos al enfriamiento espiritual. Ahora, el haber abandonado todas estas cosas, como vimos en Oseas, el hecho de que el pueblo haya abandonado todas estas cosas, todos estos preceptos que Dios les había encomendado, ellos recibirían las consecuencias graves de haberse apartado de eso. Abandonar estas cosas traerá consecuencias graves a nuestras vidas, las cuales estaremos desarrollando en nuestro segundo punto, las consecuencias del enfriamiento. Vayamos a Oseas capítulo 5, verso del 1 al 15. Castigo de la apostasía de Israel. Sacerdotes, oíd esto y estad atento, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta los profundos, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo reconozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocinas en Gabá, trompeta en Ramat, sonad alarma de Ben-Abén.
tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como lo que traspasaron los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como la polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, y enviará al rey Jared, mas él no podrá sanar ni curar su llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, y tomaré, y no habrá quien liberte. Andaré y volveré en mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Vemos la reprensión que Dios está dando a este pueblo por causa de sus iniquidades. Por haberse apartado de las ordenanzas del Señor, ahora estaban siendo reprimidos y estaban siendo disciplinados por Dios. El profeta continúa en el capítulo 5 con las graves acusaciones del pueblo. O sea, la corte y el sacerdocio fueron los principales responsables de esta terrible degeneración que se estaba viendo en medio del pueblo. Ahora, las seducciones de la idolatría que abundaban en todas partes parecían que eran como las trampas de redes que se ponían los cazadores en las alturas de Boscas, de Galaad y Tabor. Oseas capítulo 5, miremos el verso 7. De repente, dentro de un mes, suena una alarma de cerro en cerro. O sea, el invasor extranjero ha entrado en el país y avanza lentamente hacia el reino del sur. ¿Con qué fin? Incluso Benjamín había sido amenazado y Efraín iba a sufrir las causas de las instituciones de Omri y Acab, o sea, 5:11. Y Judá, los príncipes de Judá eran príncipes codiciosos y fraudulentos, y por esta causa ellos serían también castigados. Aunque se envió un mensaje tras otro para procurar la ayuda de Jared, ellos en medio de esa persecución y en medio de esa aflicción solicitaban a Jared que Jared les ayudara, pero Dios ya les había dicho que eso sería algo imposible. ¿Por qué? Porque a pesar de que Israel se volvió a Siria para pedirle ayuda, estos esfuerzos fueron en vano, porque estaban fundados en las capacidades que tiene el hombre para salvar, mas no en Dios. Ni siquiera las grandes potencias de aquellos tiempos pudieron librar ni ayudar a Israel, porque Dios mismo era quien había determinado el castigo sobre esa nación. Ellos recibirían castigo, ellos serían afligidos por causa de sus pecados. Ahora, esto por haberse apartado de Dios y su santa ley. Esto fue lo que trajo la desgracia a este pueblo. Estas fueron las causas de su aflicción, y Oseas las va a estar enumerando en el capítulo 9, más adelante en el capítulo 9, una vez más vemos los juicios detonados de Dios sobre el pueblo, y Oseas los estará enumerando de esta forma. En el capítulo 9 de Oseas, vayamos al capítulo 9 del libro de Oseas, vemos una vez más que Dios envía juicios sobre el pueblo, ya que ellos persistían en sus infidelidades. Ellos cosecharían el fruto de sus impiedades. Oseas enumera las características del exilio de la siguiente forma. En el capítulo 9, el verso 1 y 2, ellos estarían experimentando la pérdida del gozo. Estas son las consecuencias de haberse apartado de Dios. Ellos estarían experimentando las pérdidas del gozo. Ellos estarían experimentando también la pérdida del discernimiento espiritual, el cual vemos en el versículo 7 y 9. También se les ordenó o también se les castigó por medio de una disminución de su natalidad en los versos 10 y 16. Y por último, en el verso 17 del mismo capítulo de Oseas 9, el abandono por parte de Dios. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errante entre las naciones. Dios prometió la dispersión por medio de todo el mundo a causa de su desobediencia. Levítico 26:33, veamos lo que nos dice Levítico 26:33.
Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida, o de la ciudad de posesión, en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Deuteronomio 28, versículos 64 y 65. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, porque no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de los ojos y tristeza del alma. Por causa de sus iniquidades, el Señor les abandonaría temporalmente para que ellos sufrieran todas las consecuencias por sus pecados. Sin embargo, debemos analizar lo siguiente. En el mismo libro de Oseas, al inicio de los capítulos, en el capítulo 2, verso 14 al 23, el Señor les había prometido estar con ellos aún. Y a pesar de estas infidelidades, podemos desarrollar entonces nuestro tercer punto, la esperanza en medio del enfriamiento. Esta esperanza que había sido prometida a Dios incluso antes que ellos cometieran este tipo de iniquidades. En el libro de Oseas, el capítulo 2, verso 14 al 23, dice lo siguiente: pero he aquí, yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como el pueblo, como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán los nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra de arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Rumá y de Lo-Amí. Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En el capítulo 1, cuando Dios llama a Oseas a que se case con Gomer, ellos tienen unos hijos. Ese hijo que tiene, ese primer hijo, de los hijos que tienen, pueblo le llama, el nombre que el Señor le da es porque serían vistos como no pueblo mío. Pero ahora vemos en la promesa que el Señor le había dado que a pesar de sus infidelidades, Él lo llamaría su pueblo y ellos lo llamarían su Dios. En el verso 14 del mismo capítulo 2 de Oseas, aunque el castigo que se había de descubrir vendría sobre la nación y sobre el pueblo, no obstante, Dios cumpliría sus promesas. Dios cumpliría la promesa de librarlos a ellos. Y vemos en el versículo 1 de que ellos vendrían a ser su pueblo. Y compadecidos, Él los traería y le daría sus posesiones como en los tiempos antiguos. Ahí mismo en el capítulo 2, el verso 14 y 15, o sea, ellos sostendrían una relación con Dios porque se quitarían los Baales. O sea, ya no, los Baales no serían ahora el centro de su adoración, sino que en su lugar ahora Dios estaría en medio de ellos. El pacto nuevo que Dios había hecho con ellos restauraría la relación entre Dios y su pueblo. O sea, el espíritu de paz lo caracterizaba, en lo cual los instrumentos de guerra serían abolidos en Oseas 2:18. El pueblo de Dios sería desposado con Él para siempre. Y esta es la promesa que Dios les brinda a ellos en medio de este enfriamiento o en medio de esta vida que ellos llevaban deliberada de desobediencias e infidelidades. Dios le está prometiendo que a pesar de todas estas cosas estaría con ellos para siempre. Israel es invitada a regresar con palabras de arrepentimiento acompañadas de obediencia como una respuesta apropiada a la gracia del Señor.
Israel estaría obedeciendo nuevamente más a su Dios por medio de estas promesas. Dios, a través de las aflicciones, los estaría confrontando de tal manera que estas aflicciones los harían volver nuevamente a ese Dios verdadero. Oseas capítulo 12, verso 6 dice: Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oseas 13:9: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. El Señor está recordándole una y otra vez que a pesar de todas sus infidelidades, ellos tenían que tener presente que su ayuda no venía de los Baales ni de los ídolos que ellos habían formado, sino que su ayuda solamente proviene del Señor. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Si usted quiere seguir mantener en pie en Cristo o en Dios, está la ayuda. Es el llamado y la promesa que Dios les hace a este pueblo rebelde. Ustedes, dice en el capítulo 14, verso 1, vuélvete, oh Israel, a tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El Señor está llamando con misericordia que el pueblo se arrepienta por todos los actos vergonzosos que ellos estaban atravesando, pues se habían prostituido e ido en pos de otros dioses. Sin embargo, por causa de eso recibieron consecuencias temporales, y la disciplina del Señor fue para ellos un medio para traerlos a Dios. Oseas capítulo 14, verso 3: No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Capítulo 14, verso 4: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo. Florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. A pesar de que el amor del pueblo hacia Dios se había enfriado, el amor de Dios por el pueblo seguía intacto. A pesar de sus infidelidades, el Señor seguía llamándoles con lazos de misericordia, y había permitido todos esos juicios en sus vidas, habían permitido que ellos afrontaran estas guerras y estas destrucciones, estas desolaciones y este esparcimiento, para que ellos pudiesen gozar una vez más de la comunión con Dios. Este pueblo rebelde había sido llamado por Dios por medio de estas aflicciones, por medio de estas persecuciones, porque de esa forma fue el trato de Dios con ellos. Porque cuando Dios les dijo al inicio que se volvieran a Él en arrepentimiento, ellos lo que hicieron fue endurecer sus corazones, y el Señor entonces los disciplinó por causa de sus iniquidades. Y las consecuencias que recibieron fue lo que hizo que este pueblo nuevamente volviera a Dios. Recuerda que cuando Gomer había abandonado a Oseas y se encontraba prostituyéndose con otros hombres, de un momento a otro ella dice: yo volveré a mi marido, porque yo estaba mejor con él. O sea, Gomer y Oseas es una representación o es una imagen distorsionada del amor de Cristo y su iglesia. Hermanos míos, o sea, a pesar de que nuestro amor hacia Dios se ha enfriado, el amor de Dios por nosotros sigue intacto. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Su amor para con nosotros es perfecto y es eterno. Y esta es la gloria de este evangelio. Y aunque nuestras vidas se hayan desviado de estos propósitos eternos, el Señor utilizará todos los medios necesarios para traerte nuevamente a Él. Es tan grande el amor de Dios que va a utilizar todos los medios y recursos posibles para que tú
que ha sido llamado por Él y elegido por Él para adorarle toda la eternidad, vuelvas a Cristo por medio de pérdida de familiares, por medio de aflicciones, pérdida de trabajo, por medio de la escasez, por medio de enfermedades. Cualquier cosa que nosotros podamos afrontar es un medio de gracia que Dios está empleando para volver nuestros corazones a Él. Nuestros corazones fríos que han abandonado a este Dios eterno y este Dios de gloria están siendo guiados por Él todo el tiempo a pesar de nuestras iniquidades. Ahora, aunque nuestras vidas se encuentren en un estado grave de frialdad, el Señor nos atraerá hacia Él por medio de las aflicciones. Todo esto será necesario, hermanos, para despertar el corazón dormido. Todo esto será necesario para quebrantar los corazones endurecidos. Nosotros recibimos distintas aflicciones, pero por causa de nuestros pecados. Pero esas aflicciones al mismo tiempo están siendo usadas por Dios para nuestra santificación. Esas aflicciones están siendo usadas por Dios para traernos nuevamente a nuestro Señor. Hermano, el Señor ha empleado todos estos medios de gracia para que nosotros seamos librados de nuestros malvados corazones y del amor que hay en nuestro corazón hacia el mundo. Nuestros corazones se han desviado de Dios porque nuestro amor hacia el mundo aumenta cada vez más. Hemos abandonado los medios de gracia, hemos abandonado la oración, hemos abandonado la lectura de las Escrituras, hemos abandonado los altares familiares. Y esas son las consecuencias, o sea, las desgracias de nuestras vidas son las consecuencias de haber abandonado estos medios de gracia. El Señor sigue una y otra vez llamándonos con actos de misericordia por medio de las aflicciones y persecuciones para que volvamos nuevamente hacia Él. Porque aunque merezcamos ser castigados, nosotros merecemos que el Señor nos abandone para siempre. ¿Por qué? Por causa de nuestras iniquidades y por causa de nuestras infidelidades. Nosotros teniéndolo todo en Cristo, estando completo en Cristo, nuestra necedad nos ha llevado a apartarnos de estos medios que Cristo ha provisto para nuestra santificación y crecimiento. Es tan duro nuestro corazón que menosprecia el sacrificio perfecto de Cristo. Es que Cristo se ha negado y ha descendido a la tierra para morir por nosotros pecadores y darnos vida y vida en abundancia. Es ese Cristo al que nosotros hemos menospreciado por causa de nuestras infidelidades. Ahora, como veíamos, Oseas y Gomer son un reflejo imperfecto de lo que es Cristo y su iglesia. Gomer había abandonado a su esposo Oseas y se había ido con otros hombres. Incluso ahí vemos registrado en los primeros 4 capítulos de Oseas que Gomer estaba siendo vendida. O sea, se deduce que puede ser que estaba en un lugar de esclavos y estaba siendo vendida como una esclava. Oseas, a pesar de las infidelidades de esta mujer, a pesar de todo el desvelo y a pesar de todo el sufrimiento que le causó los actos vergonzosos de esta mujer, Oseas decide ir y comprar a su esposa de este mercado. Oseas decide ir nuevamente y comprarle y traerla y amarle y darle y hacer actos de misericordia con ella, a pesar de que Gomer estaba prostituyéndose y a pesar de que Gomer lo había abandonado. Ahora, Cristo ha dejado su trono de gloria para ir en búsqueda de nosotros, fornicarios y prostituyentes. Nosotros que nos hemos prostituido e ido en pos de los ídolos de nuestros corazones, Cristo ha decidido, a pesar de nuestras iniquidades, comprarnos a precio de sangre. El sacrificio perfecto de Cristo nos compró una vez más, a pesar de haber abandonado a nuestro esposo fiel, a pesar de haber abandonado a pesar de haber menospreciado todo lo que este esposo fiel había hecho por nosotros. Pues nosotros, siendo inmundos, a pesar de nuestras iniquidades, Él nos ha llamado a casarnos con Él, y en medio de este casamiento, al igual que Gomer, nosotros hemos ido a prostituirnos y a fornicar con otros dioses,
y abandonaran este esposo fiel, pero Cristo, su misericordia es eterna. Su misericordia permanece para siempre, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Tú y yo, que éramos la escoria del mundo, que no merecíamos a un esposo tan fiel como Cristo, a pesar de eso te ha comprado. Te ha comprado. Te ha comprado y te sostiene y te mantiene hoy en día. Y si nosotros en nuestros labios existe la posibilidad de pregonar la palabra, existe la posibilidad de leer las escrituras, de ir a Dios en oraciones, porque Él lo ha permitido de esa forma. Nosotros no éramos merecedores de ningún medio de gracia. Como sabemos, nosotros éramos merecedores del abandono del Señor. Hermanos, si tu condición actual es una condición de frialdad hacia Dios, conoce las causas. Si es un pecado que está oculto en tu vida, ve con honestidad y con sinceridad a Dios, que conoce realmente el pecado que estás atravesando, a Dios que conozca realmente las batallas que estás afrontando, porque como le decía Oseas al pueblo, ¿te perdiste, oh Israel? En Dios está la ayuda. Tu corazón está endurecido, te has enfriado, estás viviendo una vida aparentemente cristiana, pero que realmente tu corazón está apartado de ese Dios. Cuando vas a las escrituras, pues no hay ningún crecimiento en ti, porque no estás viendo lo glorioso que es leer la Biblia. Has abandonado los altares familiares de tu casa, y entonces todos los pleitos que se forman en los hogares y toda esta cantidad de cosas que podemos vivir es porque hemos abandonado estos medios de gracia. Entonces, si estás afrontando estas consecuencias es porque has abandonado a Dios. Pero Dios nos llama a recordar una vez más que si este es nuestro estado, solo en Él está la ayuda, en nadie más, solo en Cristo está la ayuda, porque de Él viene nuestro socorro, porque en Él está nuestra esperanza. Él nos ha dado su espíritu para preservarnos en medio de este mundo, para preservarnos a pesar de la maldad de nuestros corazones, para preservarnos en medio de estas persecuciones, para gozar en Él y en su presencia para siempre. Nosotros estaremos gozando de Cristo para siempre. Cuando nosotros seamos llamados a esa boda del Cordero, estaremos gozando de nuestro esposo fiel para siempre. Ya no habrá necesidad, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya las persecuciones y las aflicciones habrán terminado, porque estaremos gozando con nuestro esposo fiel para siempre. Hermanos, para siempre. Ven en arrepentimiento a Dios y humíllate ante Él, porque el corazón humillado será exaltado por Cristo. Nuestras vidas son vidas que se han enfriado y se han apartado de Dios, pero en Él está la ayuda. En Cristo está la ayuda. El Señor puede levantarte. El Señor puede librarte de ese pecado. Pero vayamos a Dios en oración. Reconozcamos que al igual que Gomer le hemos fallado, que nos hemos prostituido, que nos hemos olvidado de Él y hemos creído a las promesas falsas del pecado. El pecado nos promete gozar de beneficios eternos, pero realmente son beneficios temporales que hacen daño a nuestra alma. Hermanos, quizás el hermano que está a tu lado está enfrentando este tipo de frialdad. Y esto no es apelar a las emociones, esto es recordar de que el Señor, por medio de su predicación, también nos llama a ser actos de misericordia. Debemos seguir reuniéndonos como hermanos en comunión, porque de esa forma podemos edificar la vida de otros hermanos. Aquí hay vidas que están apartadas de Dios completamente, que sus corazones están alejados de Dios, pero nosotros no podemos percibirlo, porque nuestra mente es limitada. Pero Dios, que escudriña los corazones, lo sabe.
Y es por eso que debemos orar los unos por los otros. Oremos. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque tú sabes realmente quiénes somos nosotros. Porque tú sabes realmente lo que hay en nuestros corazones, Padre. Estamos alejados de ti. Estamos apartados de ti, viviendo vidas cristianas llenas de hipocresía, Señor. Viviendo vidas cristianas, Señor, que no te agradan a ti, Señor. Siendo de mal testimonio en medio de los inconversos, Padre. Menospreciando tus medios de gracia, Señor. Hemos abandonado el altar familiar. Hemos abandonado los tiempos de devoción. Hemos abandonado la oración, Señor. Hemos abandonado la lectura de la palabra, Señor. Ya no vamos a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Ahora vivimos a pesar de eso, Señor. Vivimos confiados, Señor, de que nosotros mismos tenemos las fuerzas y las capacidades para librarnos de estos males, Señor. Pero el pensar de esta forma, Señor, ha llevado que nuestros corazones se sigan endureciendo una y otra vez. Ha llevado que nuestros corazones se sigan enfriando cada vez más y más, apartando de ti más y más, Señor. Estamos, Señor, a la orilla de una colina frente a un acantilado, Señor. Cualquier paso en falso podrá destruir nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Socórrenos, Señor. Socórrenos, Señor. Te lo pedimos a ti porque solo en ti está la ayuda, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, porque solo tú tienes el poder para librarnos, Señor. Aunque la flor se haya marchitado, Señor, pero en ella hay en ella hay una chispa de esperanza. Tú puedes fortalecer y revitalizar la vida de los creyentes para que nuevamente florezcan y gocen de ti, Señor. Que se gocen en medio de la comunión contigo, Señor. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Señor, obra en los corazones. Amén y amén.